Entonces, sin más preámbulo, daros la bienvenida a todos y vamos a comenzar a hablar un poquito de todo este tema del sexaje, que concretamente hoy pues se está desarrollando de una manera cada vez con mayor interés en las producciones animales. Por lo tanto, uno de los puntos claves que hemos intentado desarrollar es en la técnica que hemos puesto en marcha. Fijaros bien que hace ya desde 1970 y algo que se inició estas pruebas, y que luego en el 90 y tantos, luego se empezaron a desarrollar un poco más, se habían dejado un poco de lado porque no había un interés significativo. Sin embargo, hoy nos hemos dado cuenta que hay una serie de parámetros desde el punto de vista técnico que son muy interesantes para que los profesionales veterinarios de todo el mundo puedan desarrollar una tecnología que sea aplicativa directamente en granjas, en centros de reproducción y en todos los lugares del mundo, ¿vale? Por lo tanto, hay un punto clave que quiero dejar claro con respecto a la tecnología que vamos a hablar a continuación. Y el punto es que es una tecnología que eminentemente es aplicativa por técnicos veterinarios. Es decir, es una tecnología que requiere de un entrenamiento, pues al igual que hay que tener un entrenamiento para hacer una exploración rectal en yeguas o para hacer un entrenamiento en palpación en vacuno, es decir, cualquier tipo de tecnología, evidentemente tenemos que conocer perfectamente las condiciones en que se tiene que aplicar esta tecnología. Por esa razón, yo en principio me gustaría hacer un breve resumen de la historia o de la evolución histórica que ha habido a lo largo de la vida de los conocimientos de las personas o de los hombres en lo que respecta a lo que es el tema de la selección de sexo por parte de los espermatozoides. Entonces, fijaros que nos tendríamos que atrasar muchísimos años, más de 2000 años, porque ya los griegos buscaban un interés especial en desarrollar las gestaciones de las mujeres, enfocando directamente un tipo de sexo, sobre todo principalmente el masculino, ¿vale? Bueno, pues para ellos hacían cosas muy raras. De todas maneras, ahora cuando hablemos de los artículos, cuando hablemos de los artículos, pues va a haber cosas muy interesantes, ¿vale? Bueno, pues antes de comenzar solamente quiero hacer una salvedad, indicando un poco el índice que vamos a llevar a lo largo de este curso. Concretamente, hoy vamos a dedicar todo el tema al conocimiento, es decir, a cómo se encuentra el sexaje seminal, las estrategias que ha habido. Vamos a hacer hincapié concretamente en una serie de detalles específicos para el desarrollo de la técnica que vais a ver, es decir, conocer las condiciones morfológicas de los espermatozoides, que son los trabajos que hemos ido desarrollando para poner esta tecnología a punto. Nosotros no hablamos para nada, y a mí nunca me gusta decir que hemos sido los inventores de nada. Aquí no, yo creo que nadie inventa nada, porque hoy somos conocedores de todas las cosas, lo único que realizamos las pruebas concretas para poner a punto evidentemente cuestiones que a unos no se le han ocurrido, pero ya a otros sí, ¿no? Bueno, pues en primer lugar estudiaremos
concretamente las condiciones morfológicas de los espermatozoides, el contenido de ADN de estos espermatozoides. Luego hablaremos de las técnicas de autocontrol que podemos desarrollar para el control de si ha salido bien la tecnología que hemos aplicado o no, y conocer qué parámetros espermáticos hay antes y después del cesado. Y por último, pues hablaremos un poco del tipo de tecnología que vamos a aplicar y el método que vamos a aplicar, que mañana ya lo veremos de forma, aunque está grabado, pero lo veremos de forma directa. Lo hemos grabado esta semana porque el problema de las conexiones de forma en directo, pues siempre hay problemas. Tener en cuenta que vamos a hacer extracción de semen en diferentes especies y evidentemente eso, si lo haces en forma directa, pues muchas veces pues al caballo o al toro no le entran ganas y entonces tendríamos que estar conectados todo el día. Para hacerlo de una forma más concreta y más fácil para presentároslo, evidentemente lo tenemos grabado, aunque estaremos directamente en la pantalla con todos vosotros para resolver cualquier duda. Otra cosa que os quería comentar es que posiblemente os surjan pues muchas preguntas a lo largo del desarrollo de esta presentación. Por lo tanto, indicaros que podéis pasarla por el chat, la pregunta que queráis, porque estamos, concretamente Elisa y yo, directamente recogiendo esas preguntas. Y luego, cuando terminemos la exposición, os contestaremos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, pues ya iniciándonos en el tema del cesaje, pues tenemos que hablar concretamente de uno de mis maestros preferidos, y es hablar un poco de la dirección que tiene que tener el sistema de determinación del sexo en las diferentes especies. Y esa dirección es controlar perfectamente cómo se debe realizar la manipulación sexual y conocer pues las ventajas y los inconvenientes que pueda presentar cualquier técnica. Por lo tanto, debemos de desarrollar una metodología que sea lo más simple posible, pero a la vez tiene que ser compatible con un proceso de congelación seminal. Y algo interesantísimo, que no sea muy cara, porque en el momento que esto empieza a producir unos altos costos, evidentemente el ganadero o donde nosotros estemos trabajando, evidentemente puede verse afectado. Otro punto muy clave, que es en la determinación del sexo, sabemos de sobra que es un proceso complejo. Vais a ver que hay muchas investigaciones que se han ido en direcciones, ojo, y que todavía continúan, que hablaremos también un poquito de ellas, ¿vale? Porque yo soy de la opinión que aquí no hay nada exacto al 100%, y menos en biología. Es decir, siempre que haya una técnica que se ponga en marcha, siempre aparecerá otra que sea mejor. Eso no os quepa la menor duda. Gracias a eso, concretamente, avanzamos, evidentemente, en lo que se refiere a investigación y a obtener mejores resultados, ¿vale? Por lo tanto, hay un punto clave, y es que todas estas técnicas que se vayan a poner en marcha, incluso en el futuro, tienen que minimizar sobre todo la pérdida de espermatozoides, buscando perfectamente cuáles son los factores internos e externos que pueden influenciar el proceso. Por lo tanto, para ello es necesario que tengamos unos conocimientos técnicos, que para eso somos veterinarios, en los campos de su desarrollo. Y muchas veces, a lo mejor, algunas cosas no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, la aplicación de filtros citocrómicos que son de origen vegetal, que yo concretamente desconocía, pero que el estudiarlas
precisamente para hacer otra serie de trabajos, concretamente en lo que se refiere a la preparación de diluyentes específicos de las diferentes especies, ha permitido que podamos introducir concretamente estos filtros citocrómicos como una parte importante en el proceso de separación espermática, ¿vale? Y hay otro punto clave en el control de cualquier tecnología que vaya a afectar directamente a los espermatozoides. Y es que bajo ningún concepto debemos utilizar cualquier tecnología que provoque daños o que altere la estructura de los cromosomas. Tener en cuenta que los cromosomas van a ser los ejes fundamentales en el desarrollo de la transmisión genética. Por lo tanto, deben estar totalmente intactos en el desarrollo de la aplicación de cualquier técnica. Bien, pues fijaros, haciéndonos un repaso de la evolución histórica, como os decía, ya en Grecia se tomaban muy en serio el tema evidentemente, de que la mujer tuviera un número de machos superior al de hembras, ¿no? Y lo hacían de una manera un poco brusca. A lo mejor alguno se puede llamar un poco a impresionarse, ¿no? Y tenían ellos la certeza que cuando querían una hembra, se tenían que utilizar una cuerda, los machos, en el testículo derecho, y si era al revés, se tenían que atar una cuerda en el testículo izquierdo. Por lo tanto, siempre que iban a realizar la cópula, fueran de la especie que fueran, se utilizaban, bueno, pues evidentemente unas metodologías que todos sabemos que era lo que había en aquella época. Por lo tanto, sobre todo para algunos en especial, pues hoy pueden ser barbaridades. Sin embargo, en aquella época pues no lo eran, ¿vale? Y fijaros que ya hasta después de la Edad Media, mi tocayo Antoine van Leeuwenhoek, descubrió los espermatozoides con un microscopio. Fue el primer principio del estudio de estas células en concreto. Y fijaros que pasaron muchos años, hubo muchos investigadores que ya empezaron a trabajar con semen en Italia, escuelas en Rusia, en muchos países. Y fijaros que hasta 1905 una investigadora, Maria Stevens, descubrió que las mujeres tenían un cromosoma que era más pequeño que los hombres. Es decir, o sea, que era más pequeño en los hombres y mucho mayor en las mujeres. Bueno, en la época que estaba esta señora no le quedó más remedio que no decirlo muy alto, porque fijaros bien, hasta que no se llegaron los años 50 esto no quedó perfectamente claro. ¿Por qué? Porque era una mujer y no podía decir que el espermatozoide de los hombres era más pequeño que el de las mujeres, cuando la actividad machista en aquella época era tremenda. Por lo tanto, la pobre tuvo que estar callada durante mucho tiempo, aunque evidentemente luego se la dejó claro que sus estudios eran perfectamente aceptados, ¿vale? Y bien, en la década ya de los años 50, Palmer y una gran cantidad de autores desarrollaron perfectamente un tema que fue claramente factible y que quedó a la conclusión que la existencia del cromosoma Y era diferente en un espermatozoide y la presencia del cromosoma X era concretamente identificación. Y esto fue lo que empezó a promover el desarrollo de las tecnologías de la manipulación sexual, proporcionando así ya en principio la primera base teórica. Este desarrollo, evidentemente, justamente a finales del siglo pasado, fue tremendo.
¿Por qué? Porque se estaba demandando ya a nivel de, no de investigación, sino a nivel de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a hablar un poco, no me voy a meter en más referencias históricas porque no merece la pena, pero sí os voy a hablar un poco en lo que se refiere a las estrategias que se han presentado en lo que respecta a la selección del sexo. Ha habido muchos parámetros que se han tenido en consideración para esta selección del sexo. Pero yo quiero hablar de uno en principio. Concretamente, en uno, ¿por qué quiero hablar de esta estrategia de selección del sexo durante, concretamente, un punto clave, que es el proceso de la espermatogénesis? Quiero hablar directamente de esto porque yo estoy seguro que después de todo lo que he indagado con respecto a todos los temas de selección de sexo, va a ser el futuro, con seguridad, de una técnica perfectamente viable y aplicativa en cualquier sector. Me da igual que sea del sector ganadero porcino que del sector ganadero aviar, que de cualquier sector. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las investigaciones hoy se están desarrollando de una forma muy rápida y concretamente son puntos claves que cuando se suele dar con la tecla vais a ver que van a afectar principalmente a la mayoría de los sectores de tipo ganadero. ¿Vale? Bien, vamos a un poquito concretamente de estas estrategias en la selección durante la espermatogénesis. Bueno, pues estas tres estrategias están enfocadas principalmente a los cromosomas sexuales X e Y y tienen que ver concretamente con su desarrollo en el periodo de la espermatogénesis. Concretamente en que el proceso de meiosis van a producirse unos ARN exclusivos cada uno de las espermatogonias que van a desarrollar luego las células espermáticas. Aquí no solamente va a haber un proceso de estudio, sino también en los genes que van a regular esta cantidad y esta proporción de espermatozoides X e Y. ¿Vale? Estos genes se ha podido comprobar la existencia de, podríamos hablar incluso del gen SRI, incluso podríamos hablar de los genes en concreto específicos del espermatozoide Y, que se ha utilizado en una técnica que hoy está concretamente en el mercado desde el punto de vista de los métodos inmunológicos. ¿Vale? Tener en cuenta que los estudios de biología celular y biología molecular cada vez son mucho más exactos y intervienen también en controlar factores determinantes del sexo, como son los famosos SRI. Bien. Procesos en el momento concreto de la espermatogénesis. Pues fijaros que cualquier interferencia que se pueda aplicar a estos genes, que son los determinantes del sexo, van a ser probablemente los métodos que, a mi juicio, van a tener mejores proporciones de control de los espermatozoides en los diferentes animales. Han aparecido genes que actúan partes o originan proteínas denominadas nucleasas de zinc o las activadores de la transcripción, el TALEN, y fijaros ya últimamente, desde 2011, hemos podido comprobar que las investigaciones del CRISPR-Cas han ofrecido un gran potencial en la selección del sexo a nivel genético. Estos trabajos desarrollados, pues Euclid y Petersen, en el 2011 empezaron ya a tener un interés tremendo y fijaros bien, ya estamos hablando del año 2019, Kurth y Petersen
han estudiado esta técnica para la microinyección o el combinado de células somáticas nucleares, mediante transferencia o transferencia quirúrgica para generar descendencia que solamente aplique un tipo de sexo en concreto. Bien, esto es un pequeño resumen, lo que os estoy poniendo un poco en la palestra, pero no podemos obviar también hablar de unos trabajos de hace 2 años realizados por Umehara, que hablaban de un ligando que había a nivel del espermatozoide que influía en la motilidad concretamente del espermatozoide X, porque alteraba la producción de ATP en este espermatozoide. Tener en cuenta que sin el ATP, evidentemente, un espermatozoide no se puede mover. ¿Esto qué hacía? Pues al activar este ligando disminuía la velocidad de los espermatozoides X y permitía o permite concretamente la fecundación de los espermatozoides Y. Y al contrario, posteriormente, Rage pues fue el que hizo el cambio diferente, es decir, estimuló los espermatozoides X para que fueran los contrarios los que iban a producir concretamente un mayor porcentaje de